El olor a desinfectante se me había metido hasta en los huesos, impregnando incluso la ropa limpia que llevaba doblada en una bolsa de plástico a los pies de la cama. Cuando la enfermera jefe entró con los papeles del alta, no me miró a los ojos de inmediato. Jugueteó con el bolígrafo, alisó su uniforme y carraspeó con esa incomodidad que solo sienten los ajenos cuando son testigos de una desgracia familiar. Me llamo Ramona, y aquel día, mientras el sol de la tarde entraba oblicuo y cruel por la ventana del hospital, sentí que mis 76 años me pesaban más que nunca. No porque mi cuerpo estuviera fallando, sino porque mi alma se había partido en 5 pedazos exactos, uno por cada hijo que no cruzó esa puerta. «Doña Ramona», dijo la enfermera con voz suave, como si temiera romperme. «Ya está todo listo». El médico firmó la salida. «¿Llamamos a alguno de sus hijos para que venga a buscarla?». El silencio que siguió a esa pregunta fue espeso, casi sólido. Yo estaba sentada al borde de la cama, calzándome con dificultad los zapatos ortopédicos que necesitaba desde hacía años, aunque ahora mi mano derecha temblaba un poco más de lo habitual, secuela del accidente cerebrovascular que me había tumbado 40 días atrás. Pensé en Anselmo, mi marido. Él seguía en casa, o al menos eso esperaba yo, cuidado por la caridad de una vecina a la que tuve que suplicar por teléfono desde la sala de urgencias antes de perder la conciencia del todo. Anselmo no podía venir a buscarme. Su mente se había ido hacía 3 años, perdida en la neblina del Alzheimer, dejándome a cargo de un cuerpo robusto que ya no reconocía a la mujer con la que había compartido medio siglo. Yo no era una viuda desvalida, era una esposa agotada que cargaba con un marido enfermo y 5 hijos ingratos. Levanté la vista y clavé mis ojos en la muchacha. No había lágrimas en mi rostro. Las había gastado todas durante las primeras 2 semanas, llorando en silencio por las noches cuando las luces del pasillo se atenuaban. «Nadie», respondí con una voz ronca que no reconocí como mía. «No llame a nadie, niña. No va a venir nadie». La enfermera abrió la boca para protestar, seguramente para decirme que no podía irme sola en mi estado, que el protocolo, que la seguridad, pero algo en mi mirada la detuvo. Era la determinación de quien ha tocado el fondo del pozo y ha decidido que la única salida es trepar con las uñas. «Líeme un taxi», ordené, cerrando el broche de mi bolso de cuero gastado, ese que había resistido modas y tiempos mejores. Mientras esperaba el vehículo en la acera del hospital, sentí el viento frío de la calle golpearme la cara. Era un día gris, de esos que presagian tormenta, pero nunca terminan de romper a llover. Me apoyé con fuerza en mi bastón de madera de roble, el único compañero fiel que había tenido en ese mes y medio. La gente pasaba a mi lado apresurada, ignorando a la anciana que parecía una estatua de sal plantada frente a la puerta giratoria. Mi mente viajó hacia atrás, al momento exacto en que mi vida cambió. Había sido una mañana cualquiera, de esas rutinas aplastantes que definían mi existencia. Estaba en la cocina preparando el puré de verduras que Anselmo podía tragar sin atragantarse. Recuerdo el sonido del cuchillo contra la tabla de picar, el olor a cebolla frita y el zumbido de la radio local. De pronto, el cuchillo se sintió inmensamente pesado. Intenté levantarlo, pero mi brazo no respondió. Fue como si un cable invisible se hubiera cortado dentro de mí. Quise gritar, llamar a Anselmo, aunque supiera que él solo me miraría con esos ojos vacíos y asustados, pero las palabras se me atascaron en la garganta, convertidas en un gorgoteo inútil. Caí al suelo. Lo último que vi antes de que el mundo se apagara fue el fuego de la hornilla encendido y el miedo atroz de que la casa se quemara con mi marido dentro. Desperté 3 días después en una sala de cuidados intensivos, conectada a máquinas que pitaban con un ritmo monótono. Lo primero que sentí no fue dolor, sino una sed desesperada y la angustia por Anselmo. Cuando pude articular palabra, con la mitad de la cara adormecida, pregunté por él. Su vecina, la señora Gertrudis, está con él, me dijo un médico joven con ojeras profundas. Ella llamó a la ambulancia cuando vio el humo salir por la ventana de la cocina. Tuvo suerte, doña Ramona. Mucha suerte. Suerte. Esa palabra me retumbó en la cabeza durante los 40 días siguientes. ¿Suerte de qué?
¿De sobrevivir para ver la verdad desnuda de mi familia? Durante la primera semana mantuve la esperanza. Me decía a mí misma, están ocupados. Roberto vive en la capital y tiene mucho trabajo en el bufete. Laura tiene a los niños enfermos. Miguel viaja mucho por sus negocios. Inventé excusas para cada uno de ellos. Justifiqué su ausencia ante las enfermeras, mintiendo con una dignidad patética. Sí, mi hijo mayor llamó. Viene el fin de semana, decía yo, mientras apretaba el auricular del teléfono mudo contra mi pecho. Pero el fin de semana llegó y pasó, y el siguiente, y el otro. Gertrudis, mi vecina, vino 2 veces. Ella, una mujer con sus propios achaques y dolores, se tomó la molestia de tomar 2 autobuses para traerme ropa limpia y darme noticias de Anselmo. Está bien, mujer, no te preocupes, me decía, tomándome la mano buena. Come bien y duerme mucho. Yo le digo que tú fuiste a comprar lana al pueblo. Él se queda tranquilo. ¿Y los chicos?, pregunté un día con la voz quebrada, sabiendo la respuesta pero necesitando escucharla para que la herida terminara de abrirse. ¿Han llamado a casa? ¿Han ido a ver a su padre? Gertrudis bajó la mirada, avergonzada por una culpa que no era suya. Llamó Carlos. Preguntó si ya habías vuelto. Dijo que necesitaba no sé qué papeles de la casa de la playa. Cuando le dije que seguías grave, dijo que qué mala pata, que te recuperaras pronto, que él estaba muy liado con el divorcio. Sentí un frío glacial en el estómago. ¿Mala pata? Mi hijo Carlos, al que le pagué la carrera de arquitectura vendiendo las joyas de mi madre, resumía mi lucha entre la vida y la muerte como mala pata. ¿Y los otros?, insistí masoquista. No sé nada, Ramona, de verdad. No han llamado. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, porque ese músculo seguía bombeando sangre con terquedad. Fue la venda, esa venda gruesa de amor maternal incondicional que nos ponemos las madres para no ver que hemos criado cuervos. 40 días, 960 horas mirando el techo descascarado del hospital, escuchando las visitas de los otros pacientes, las risas, los llantos, los «te traje sopa, abuela». Y yo, sola con mi marido demente esperándome en casa y 5 hijos sanos, fuertes y exitosos, viviendo sus vidas como si yo ya fuera un fantasma. El taxi amarillo frenó frente a mí, sacándome de mis recuerdos. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, se bajó para ayudarme. Me vio el bastón, la bolsa de plástico del hospital y la cara de pocos amigos. «Despacio, señora, despacio», dijo, ofreciéndome el brazo. ¿A dónde la llevo? ¿A casa a descansar? Me acomodé en el asiento trasero. El cuero estaba caliente y olía a tabaco rancio, pero me pareció el lugar más cómodo del mundo. Cerré los ojos un momento. Mi cuerpo pedía a gritos una cama propia, el silencio de mi habitación, ver si Anselmo seguía respirando. La lógica dictaba ir a casa, llorar un poco más y luego llamar a mis hijos para reclamarles, para gritarles, para mendigar un poco de atención. Pero esa mujer, la Ramona que mendigaba cariño, había muerto en la cama 304 del Hospital General. Abrí los ojos y miré al taxista por el retrovisor. Mis ojos, antes cálidos y color miel, ahora debían parecer 2 piedras de pedernal. «No», dije con firmeza. «No voy a casa todavía. Lléveme al centro, a la notaría del licenciado Párez». El taxista me miró extrañado por el espejo. «¿A la notaría, señora? Son casi las 5 de la tarde. ¿Y usted...?» «Bueno, parece que acaba de salir de una batalla». «He salido de una guerra, señor», corregí alisándome la falda. «Y ahora voy a firmar el tratado de paz, pero bajo mis condiciones. Lléveme, por favor». El trayecto duró 20 minutos. 20 minutos en los que observé la ciudad pasar por la ventanilla como si fuera una película extranjera. Veía las tiendas, los parques donde solía llevar a mis nietos, las pocas veces que mis hijos se dignaban a traérmelos para que no molesten en casa. Veía los restaurantes donde celebrábamos los cumpleaños, esos donde yo siempre terminaba pagando la cuenta, porque mamá, tú tienes la pensión de papá y la tuya, y nosotros estamos muy apretados. Apretados. Roberto cambiaba de coche cada año. Lucía se iba de vacaciones a Europa. Esteban acababa de comprar un apartamento para su amante, y yo
ahorrando en la carnicería para que no les faltara nada cuando venían a saquear mi despensa los domingos. La ira, que al principio había sido una llamarada caliente, se había enfriado hasta convertirse en un bloque de hielo afilado en mi pecho. Ya no dolía, ahora cortaba. Llegamos al edificio antiguo donde estaba la notaría. Pagué al taxista contando las monedas con precisión, mis dedos torpes pero decididos. ¿Quiere que la espere?, preguntó el hombre, quizás intuyendo que yo no estaba para trotes. No hace falta. De aquí saldré siendo otra persona. Subí los 3 escalones de la entrada, apoyando todo mi peso en el bastón y en la barandilla. Cada paso era un recordatorio de mi fragilidad física, pero también de mi fortaleza mental. Entré en la recepción. El aire acondicionado estaba fuerte y olía a papel viejo y tinta. La secretaria, una mujer joven que me conocía de cuando fui a arreglar lo de la venta del terreno hacía años, me miró con sorpresa. «Doña Ramona, qué milagro», exclamó levantándose a medias. «¿Se ve usted? Bueno, hacía tiempo que no la veíamos. ¿Viene a ver al licenciado?» «Vengo a revocar un testamento, Mariana», dije sin preámbulos, avanzando hacia la silla de espera. «Y a redactar uno nuevo, urgente». «Pero, ¿tiene cita? El licenciado está con un cliente. Dile que es Ramona, la esposa de Anselmo. Dile que he vuelto de la muerte y que tengo prisa, mucha prisa». Mariana debió ver algo en mi cara, quizás la sombra de la muerte que todavía me rondaba o la furia contenida de una matriarca traicionada, porque asintió rápidamente y descolgó el teléfono. Mientras esperaba, miré mis manos. Eran manos de trabajadora. Manos que habían lavado pañales de tela, que habían cocinado toneladas de comida, que habían curado rodillas raspadas y fiebres altas. Manos que habían cuidado a un marido que ya no sabía quién era yo. Y esas manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, iban a escribir el capítulo final de mi historia. No era venganza. Me repetía eso una y otra vez. No es venganza, es justicia. Durante 40 días, mis hijos tuvieron la oportunidad de ser hijos. No les pedía dinero, ni que me cuidaran las 24 horas. Solo les pedía presencia, una llamada, una mano sosteniendo la mía mientras el miedo me devoraba, pero eligieron la ausencia. Eligieron pensar que mamá siempre puede con todo. Eligieron creer que yo era eterna y que mi patrimonio era un derecho adquirido que les llegaría tarde o temprano, sin esfuerzo. Pues se equivocaban. La puerta del despacho se abrió y el licenciado Párez, un hombre calvo y amable de mi misma edad, salió a recibirme. Me miró con preocupación genuina al ver mi estado, el bastón, la palidez. «Ramona, por Dios, ¿qué te ha pasado?», preguntó extendiéndome la mano. Me puse de pie con esfuerzo, ignorando el dolor punzante en mi pierna izquierda. «Me ha pasado la vida por encima, Alberto», le dije, estrechando su mano con la fuerza que me quedaba. «Pero ya me levanté. Necesito que saques el expediente de mi herencia y el poder notarial que tengo sobre los bienes de Anselmo». «¿Pasó algo con Anselmo?», preguntó él, alarmado. «No, Anselmo está donde siempre, en su mundo. Los que ya no están son mis hijos. Murieron para mí hace 40 días, aunque ellos todavía no lo sepan». Entré en su despacho y me senté en la silla de cuero frente a su inmenso escritorio de caoba. Cuando Alberto cerró la puerta, el sonido del pestillo fue el sonido más dulce que había escuchado en semanas. Era el sonido de la seguridad. «Explícate, Ramona», dijo él, sentándose y sacando una libreta amarilla. «¿Qué quieres hacer?». Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, limpiando el rastro del hospital. «Quiero venderlo todo, Alberto. La casa grande, los terrenos del sur, las acciones que Anselmo guardó durante 30 años. Todo». El notario abrió los ojos como platos, dejando caer el bolígrafo. «¿Todo? Pero Ramona, eso es el patrimonio de toda una vida. Es la herencia de Roberto, de Lucía, de...». «No», lo interrumpí con voz tajante, golpeando suavemente el suelo con mi bastón. «Ese era el patrimonio de mi vida y la de Anselmo. Nosotros lo construimos, ladrillo a ladrillo, privación tras privación. Mis hijos ya recibieron su herencia en vida. Educación, viajes, coches, bodas pagadas, deudas saldadas. Se acabó». Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo la adrenalina borraba mi cansancio.
Quiero que redactes un documento donde se especifique que todo se pone a la venta. Y quiero constituir un fideicomiso. El dinero será exclusivamente para el cuidado de Anselmo en el mejor centro especializado que exista. Y para mí. Voy a gastarme hasta el último centavo, Alberto. Voy a viajar si mis piernas me lo permiten. Voy a comer en los mejores restaurantes. Y voy a contratar enfermeras que me cuiden, ya que mi sangre no quiso hacerlo. Y si sobra algo cuando yo muera, hice una pausa, saboreando la decisión. Quiero que se done a la beneficencia. A ese asilo de ancianos pobres del que tanto se burlaba mi hijo Esteban. Alberto me miró durante un largo minuto. Luego, una pequeña sonrisa de complicidad asomó bajo su bigote. ¿Estás segura, Ramona? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Tus hijos se enterarán cuando vean los carteles de «Se vende». Que se enteren, dije, recostándome en la silla y sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz verdadera. Que se enteren cuando ya sea tarde. Hoy empieza mi vida, Alberto. La vida de Ramona, no la madre de nadie, ni la esposa enfermera. Solo Ramona. Bien, dijo él, abriendo el expediente. Empecemos. Mientras dictaba las cláusulas, sentí que me quitaba un peso de encima, más pesado que cualquier enfermedad. Afuera comenzaba a llover. Una lluvia fina que limpiaba las calles, pero yo estaba a resguardo. Había pasado 40 días en el infierno, esperando a quienes nunca llegaron. Ahora, era yo la que no estaría cuando ellos vinieran a buscar lo que creían suyo. Firmé el primer documento con trazo firme, a pesar del temblor de mi mano. La tinta azul brilló sobre el papel blanco como una promesa. Salí de la notaría 1 hora después. Ya era de noche. Paré otro taxi para volver a casa, donde Gertrudis seguramente estaría preocupada y Anselmo seguiría mirando la pared. Iba a ser duro. Iba a haber gritos y reclamos cuando la bomba estallara. Pero mientras el taxi avanzaba por la avenida mojada, yo sonreía. Nadie vino a buscarme al hospital. Y esa fue, paradójicamente, la mayor bendición que pudieron darme. Me habían regalado la libertad de no deberles nada. «A casa, por favor», le dije al conductor. «Tengo mucho que hacer». La guerra había terminado. La ejecución silenciosa acababa de comenzar. Dicen que el silencio de una casa vacía es aterrador, pero el silencio de una casa habitada por el olvido es una tumba en vida. Yo soy Ramona, y aquella noche, al cruzar el umbral de mi hogar después de 40 días de ausencia, comprendí que la soledad no era estar sola, sino estar rodeada de fantasmas que respiran. El taxi se alejó bajo la lluvia, dejándome frente a la reja de hierro forjado que chirriaba con el viento. Gertrudis me esperaba en la puerta, con el rostro iluminado por la luz amarillenta del porche y una expresión de alivio que apenas disimulaba su agotamiento. «Ramona, bendito sea Dios», exclamó, corriendo a ayudarme con el bastón. «Pensé que te dejarían ingresada otra semana. Entra, mujer, entra que te vas a calar los huesos». La casa olía a cerrado, a naftalina y a esa sopa de fideos que Gertrudis preparaba en cantidades industriales. Pero por debajo de esos olores, percibí el aroma rancio del abandono. Había polvo sobre la mesa del teléfono en el recibidor. Las plantas, mis helechos que había cuidado como a hijos durante 20 años, eran ahora esqueletos marrones y secos en sus macetas de barro. Nadie los había regado. Mis hijos sabían que esas plantas eran mi orgullo, pero claro, para regarlas había que venir a la casa. «Anselmo está en el sillón», susurró Gertrudis, mientras me ayudaba a quitarme el abrigo húmedo. «Le di la cena hace 1 hora. Ha estado tranquilo, aunque pregunta por la chica. Ya sabes, cree que eres su hermana». Caminé arrastrando mi pierna izquierda, sintiendo cómo el parqué crujía bajo mis zapatos ortopédicos. Al entrar en la sala, lo vi. Anselmo miraba la televisión apagada. Su perfil, todavía noble a pesar de la devastación de la mente, se recortaba contra la penumbra. «Anselmo», dije suavemente. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos, antes tan vivos y perspicaces, me barrieron sin detenerse, como si yo fuera un mueble más que habían cambiado de sitio. «La chica trajo pan», murmuró, y volvió a mirar la pantalla negra. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no lloré. Esa noche no. Agradecí a Gertrudis. Le pagué con un dinero que tenía guardado en la lata de café de la despensa, dinero que ella intentó rechazar, pero que yo le obligué a aceptar con una mirada que no admitía réplicas.
y cerré la puerta con doble vuelta. Esa primera noche no dormí. Mi cuerpo estaba agotado. La mitad derecha me hormigueaba con esa sensación eléctrica que me recordaba mi fragilidad, pero mi mente era una máquina de vapor a punto de estallar. Me senté en la cocina, con una taza de té que se enfrió sin que yo la probara, y miré el teléfono fijo colgado en la pared. El aparato blanco, de cable rizado, parecía un monstruo silencioso. Durante 40 días, ese teléfono no había sonado para preguntar por mí. O quizás sí, y Gertrudis contestó. Pero el resultado era el mismo. Ninguno de mis 5 hijos había sentido la necesidad imperiosa de escuchar la voz de su madre, ni siquiera para despedirse por si acaso me moría. Me levanté con dificultad y fui hacia el despacho de Anselmo. Era una habitación que yo solía limpiar con reverencia, sin tocar los papeles de su escritorio. Anselmo había sido contable, un hombre de números, meticuloso hasta la obsesión. Antes de enfermar, llevaba las cuentas de la casa y de sus pequeñas inversiones con un rigor militar. Encendí la lámpara verde del escritorio. La luz bañó la superficie de madera oscura, llena de polvo. Me senté en su silla giratoria, que soltó un quejido metálico bajo mi peso. «Muy bien, Ramona», me dije en voz alta, escuchando cómo mi voz rebotaba en las paredes llenas de diplomas. «Si ellos te dieron por muerta, actúa como un fantasma. Y los fantasmas lo ven todo». Empecé a abrir los cajones. Al principio, solo encontré lo habitual: bolígrafos secos, clips oxidados, recibos de la luz de hace una década. Pero yo buscaba algo más. Sabía que Anselmo, en su lucidez, no confiaba del todo en la generosidad del mundo, y mucho menos en la capacidad de ahorro de nuestros hijos. En el último cajón de la derecha, al fondo, debajo de unos manuales viejos de contabilidad, mis dedos tropezaron con una caja de metal gris. Estaba cerrada con llave. Busqué la llave en el lugar donde Anselmo siempre escondía las cosas importantes, dentro del mecanismo de mi vieja máquina de coser Singer, esa que estaba en el rincón y que ahora servía de mesa para acumular revistas. Mis manos temblaban, no solo por la secuela del ictus, sino por la adrenalina. Levanté el cabezal de la máquina y allí estaba, pegada con cinta adhesiva al interior del hierro fundido, una llave pequeña y plateada. Volví al despacho y abrí la caja. Lo que encontré dentro me obligó a sentarme de golpe, con el corazón galopando en mis sienes. No eran joyas, ni fajos de billetes, aunque eso hubiera estado bien. Era algo mucho más poderoso: la verdad. Anselmo había llevado un registro, un libro negro, encuadernado en piel sintética. Lo abrí al azar. 14 de mayo de 2018. Préstamo a Roberto para la entrada del coche nuevo. $15,000. Promesa de devolución, en cuanto me den el bono de Navidad. Estado, no devuelto. Pasé la página. 20 de agosto de 2019. Lucía necesita pagar la tarjeta de crédito. Dice que es urgente o le embargan. $8,000. Estado, no devuelto. Nota, la vi con un bolso de marca la semana siguiente. Seguí leyendo, página tras página, año tras año. Carlos, Miguel, Esteban, todos estaban allí. Anselmo había anotado cada centavo que les habíamos dado, cada préstamo, que en realidad era una donación forzosa, cada vez que nos habíamos quitado el pan de la boca para mantener sus estilos de vida de clase media alta. Al final del cuaderno había una suma total. La cifra me mareó. Con ese dinero, Anselmo y yo podríamos haber dado la vuelta al mundo 3 veces. Podríamos haber pagado enfermeras privadas de lujo. Podríamos haber vivido como reyes. Pero lo más doloroso no fue el dinero. Fue una nota, escrita con la letra temblorosa de Anselmo, fechada apenas un mes antes de que el Alzheimer empezara a nublarle el juicio definitivamente. Ramona, mi vida, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy o ya no soy yo. Me temo que he criado parásitos, no hijos. Te dejo este registro no para que les cobres, sino para que no te sientas culpable cuando les digas que no. Protege tu vejez, mujer. Ellos no lo harán. Cerré el cuaderno y por primera vez en 40 días las lágrimas brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, calientes y saladas. Anselmo lo sabía. Él lo había visto venir y yo, ciega por el amor de madre, lo había negado. Había justificado cada petición, cada ausencia,
cada desprecio. Pobrecito, es que tiene muchos gastos. Es que los nietos necesitan colegio privado. Mentira. Todo había sido mentira. Yo había sido la cómplice de mi propia ruina. Me sequé la cara con la manga de mi blusa. La mujer mansa, la Ramona que servía el café y sonreía mientras sus hijos hablaban de sus complicadas vidas, había muerto en esa cama de hospital. La mujer que estaba sentada en el despacho de Anselmo era alguien nuevo, alguien peligroso. Esa noche tracé el plan. A la mañana siguiente, me levanté con el sol. Me dolía todo el cuerpo. Mi pierna izquierda se arrastraba con pesadez, pero mi mente estaba afilada como una navaja de barbero. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. No quería que ninguno de mis hijos, que conservaban llaves de la casa por si acaso pasaba algo, pudiera entrar sin mi permiso. «Quiero cambiar todas las cerraduras», le dije al hombre corpulento que llegó en una furgoneta. «Las de la entrada, las del patio, incluso la del garaje». «¿Perdió las llaves, señora?», preguntó él mientras taladraba el bombín de la puerta principal. «Digamos que las llaves antiguas ya no abren las puertas de mi nueva vida», respondí, observando cómo las virutas de metal caían al suelo. Después, busqué la carpeta de documentos de la propiedad. La casa, nuestra casa de 4 habitaciones en el barrio antiguo, estaba totalmente pagada desde hacía 15 años. Los terrenos del sur, una herencia de mi padre que mis hijos despreciaban porque era puro monte, ahora estaban en una zona de expansión urbana. Sabía, porque leía el periódico, que una constructora estaba comprando por allí. Mis hijos no sabían eso. Para ellos, esos terrenos eran un lastre que pagaba impuestos. Para mí, eran mi pasaporte a la libertad. Hacia el mediodía, el teléfono sonó. Me quedé paralizada frente a él. ¿Sería Roberto? ¿Lucía? ¿Se habrían enterado de que me dieron el alta? Dejé que sonara. 1, 2, 3, 4 timbrazos. La contestadora automática saltó con la voz antigua de Anselmo. «Ha llamado a la casa de la familia Vargas. Deje su mensaje». «Mamá, soy Esteban». La voz de mi hijo menor sonó metálica y apresurada. «Oye, llamé al hospital y me dijeron que te habías ido. Supongo que estás en casa». «Escucha, necesito que busques los papeles del seguro del coche de papá. Creo que todavía está a mi nombre como conductor ocasional y tuve un pequeño incidente. Llámame cuando puedas. Ah, y espero que estés mejor. Chao». El clic de la grabación al terminar resonó en la cocina vacía. Ni una pregunta sobre cómo llegué a casa, ni una oferta para venir a verme. Solo los papeles del seguro. Y ese «espero que estés mejor» sonaba tan falso como una moneda de plomo. Sentí una risa amarga burbujear en mi garganta. Si hubiera contestado, probablemente habría cedido. Le habría buscado los papeles. Le habría dicho: «Ay, hijo, qué susto. ¿Estás bien?». Pero no contesté. En su lugar, desconecté el cable del teléfono de la pared. Me vestí con mi mejor traje sastre, uno gris perla que usaba para las bodas, y me maquillé para ocultar la palidez de la enfermedad. Me miré al espejo del recibidor. La mitad de mi labio estaba un poco caída, dándome una expresión de escepticismo perpetuo. «Te queda bien esa cara, Ramona», murmuré a mi reflejo. «Te hace parecer una mujer que no se cree cuentos». Salí de casa dejando a Anselmo al cuidado de una enfermera profesional que contraté esa misma mañana con los ahorros de emergencia. Gertrudis se había sorprendido cuando le dije que ya no necesitaba que viniera gratis. «Pero Ramona, sabes que lo hago con gusto». «El gusto no paga tus facturas, Gertrudis, ni cura mi espalda. A partir de ahora, las cosas se hacen bien». Fui al banco. No a la sucursal de siempre, donde el cajero conocía a mis hijos y podía comentarles algo. Fui a la central, en el centro financiero. Pedí hablar con el gerente de cuentas privadas. Cuando puse el libro negro de Anselmo sobre la mesa de cristal, junto con los poderes notariales que el licenciado Párez había redactado la tarde anterior, el gerente me miró con curiosidad. «Señora Vargas, estos poderes son muy amplios. Le dan control total sobre los activos conjuntos, incluso para disolver fideicomisos familiares previos». «Exacto», dije, apoyando las manos sobre el pomo de mi bastón. «Quiero congelar las cuentas conjuntas que tengo con mis hijos. Quiero revocar sus tarjetas de firma autorizada. Y quiero vaciar la caja de seguridad número 405. Hoy mismo». El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Eso
Eso causará que las tarjetas de sus hijos sean rechazadas la próxima vez que intenten usarlas. Podría ser una situación embarazosa para ellos. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría. Eso espero, joven. Eso espero. Salí del banco 2 horas después con un cheque de caja por una suma considerable y una sensación de ligereza que no sentía desde hacía décadas. Caminé hasta una tienda de electrónica y me compré un teléfono móvil moderno. Uno de esos inteligentes. ¿Quiere que le enseñe a usarlo, abuela?, preguntó el dependiente, un chico con tatuajes en el cuello. No soy tu abuela, le corregí secamente, pero luego suavicé el tono. Sí, enséñame. Enséñame a bloquear números. Es la única función que me interesa por ahora. Esa tarde, sentada en el porche de mi casa, con las cerraduras cambiadas y el teléfono fijo desconectado, empecé a organizar mis activos. Tenía las escrituras, tenía el control del dinero y gracias al cuaderno de Anselmo tenía la justificación moral para lo que iba a hacer. Miré hacia la calle. Sabía que, tarde o temprano, aparecerían. Cuando las tarjetas fallaran, cuando necesitaran un aval, cuando quisieran vender la casa de la playa y se dieran cuenta de que ya no estaba a su nombre, vendrían. Vendrían como una jauría confundida, pero yo ya no era la presa. Tomé el cuaderno de Anselmo y acaricié la tapa de piel sintética. Descansa tranquilo, viejo, susurré al viento. Ya tomé el mando. Y entonces hice la llamada que cambiaría el destino de todos. No a mis hijos. Llamé a una inmobiliaria de lujo que se especializaba en ventas rápidas a inversores extranjeros. Sí, buenas tardes, dije con voz firme. Quiero vender una propiedad. ¿Cuál? Todas. Sí, con los muebles dentro. Me urge vaciar mi vida anterior. Colgué y cerré los ojos, respirando el olor a lluvia y tierra mojada. El miedo se había ido. En su lugar, había un plan meticuloso, cruel y necesario. La ejecución silenciosa estaba en marcha, y ellos seguían viviendo sus vidas, ajenos a que el suelo bajo sus pies ya había desaparecido. La venta de la casa se pactó un martes por la mañana, bajo una lluvia torrencial que golpeaba los cristales, como si el cielo quisiera advertirme de lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, mis manos no temblaron al servirle café al señor Velasco, el agente inmobiliario que el banco me había recomendado discretamente. Era un hombre enjuto, con ojos de ave rapaz, que recorrió mi salón calculando mentalmente cuánto costaría derribar los muros que Anselmo y yo habíamos levantado con tanto sacrificio. «Es una propiedad magnífica, doña Ramona», dijo, pasando la mano por la madera del marco de la chimenea. «El terreno vale oro. Los inversores extranjeros no van a regatear. Quieren el suelo, no la estructura. ¿Entiende lo que eso significa?» Lo entendía perfectamente. Significaba que mis rosales, el columpio oxidado donde mis nietos se habían raspado las rodillas y la cocina donde había alimentado a 3 generaciones, serían reducidos a escombros. «Véndala», respondí, dándole un sorbo a mi taza vacía. «Quiero el contrato de arras firmado antes del viernes y una condición indispensable, el cartel de «se vende» no se cuelga hasta que yo lo diga. Quiero discreción absoluta». Velasco asintió, oliendo la comisión, y se marchó dejándome sola con el eco de mis pasos. Durante los siguientes 3 días me convertí en una actriz digna de un premio. La Ramona que lloraba por los rincones había desaparecido. En su lugar había una estratega fría que se movía por la casa, marcando con pegatinas de colores los muebles que se irían a la subasta y los poquísimos, que me llevaría a mi nueva vida. El primer indicio de que mi plan funcionaba llegó el jueves por la tarde. Mi teléfono móvil nuevo, ese aparato negro y brillante que estaba aprendiendo a dominar, vibró sobre la mesa de la cocina. Era Lucía. Contesté despacio, carraspeando para fingir esa voz quebradiza que ellos asociaban con mi vejez. «¿Sí? Mamá, por fin contestas». La voz de mi hija sonaba irritada, no preocupada. «Llevo llamando al fijo 2 días y da señal de comunicando. ¿Qué pasa con el teléfono?» «Ay, hija, se debió caer con la tormenta». Mentí con una naturalidad que me asustó. «Ya sabes que yo no entiendo de cables». «Bueno, da igual. Escucha, tengo un problema enorme. Fui a pagar la matrícula del colegio de los niños y la tarjeta adicional, la que está vinculada a la cuenta de papá, me la rechazaron. Dice,
fondos insuficientes o bloqueada. ¿Tocaste algo? Sonreí. Una sonrisa lobuna que Lucía no podía ver. El bloqueo de cuentas había sido mi primer movimiento maestro tras salir de la notaría. ¡Qué raro! Mi vida, dije, inyectando confusión en mi tono. Seguro es un error del banco. Ya sabes cómo son esos sistemas modernos. Yo no he salido de casa. Sigo muy débil. Hubo un silencio al otro lado. Sabía lo que estaba pensando. La vieja está senil. Se le olvidó ingresar dinero. Tengo que solucionarlo ya, mamá. Es urgente, insistió ella, con ese tono de exigencia que solía doblegarme. Claro, claro. Ven el domingo a comer. Dile a tus hermanos que vengan también. Hace tanto que no nos reunimos. Prepararé ese estofado que tanto les gusta. Y de paso, vemos lo del banco. Seguro que entre todos lo arreglan. Lucía resopló, pero aceptó. No por verme, sino por la promesa de arreglar el grifo del dinero. Está bien. Avisaré a Roberto y a los demás. Pero que sea rápido. Tengo un compromiso por la tarde. Colgué y sentí una satisfacción oscura recorriéndome la espina dorsal. El cebo estaba puesto. La manada vendría a devorar, sin saber que la presa ya no estaba en el menú. El domingo amaneció con un sol radiante, una burla cruel para lo que iba a ocurrir dentro de esas 4 paredes. Desde las 6 de la mañana me dediqué a cocinar. No quería que nada fallara. Iba a ser la última cena, y tenía que ser perfecta. Corté la carne con precisión quirúrgica. Piqué cebollas, pimientos y ajos hasta que mis dedos se impregnaron de ese olor a sofrito que es el perfume de las madres abnegadas. Mientras la olla grande borboteaba en el fuego, soltando el aroma espeso y reconfortante del guiso de carne con papas, me sentí extrañamente poderosa. Cada ingrediente que añadía era un recuerdo que enterraba. Un poco de laurel, por las veces que cuidé a Roberto cuando tuvo hepatitis. Una pizca de comino por las noches en vela, cosiendo los disfraces de carnaval de Lucía. Un chorro de vino tinto por las deudas de juego que le pagué a Esteban sin que su padre se enterara. Cocinaba para despedirme, no para agasajarlos. A la 1 de la tarde, el timbre sonó. El primero en entrar fue Roberto, mi primogénito, el abogado exitoso. Entró hablando por el móvil, sin mirarme, y me dio un beso al aire cerca de la mejilla mientras seguía discutiendo con algún cliente. Sí, te digo que el juez es un imbécil, decía mientras se aflojaba la corbata y se tiraba en el sofá, ignorando que yo estaba de pie, apoyada en mi bastón, esperándolo. Luego llegaron Lucía y Carlos, con sus parejas y mis nietos. Los niños corrieron por el pasillo gritando, y por un momento mi corazón de abuela quiso ablandarse. Pero entonces vi a mi nuera, la mujer de Carlos, mirar con desdén las cortinas viejas del salón y susurrarle algo al oído a su marido. Carlos asintió con una mueca de asco. Estaban tasando la casa. Estaban calculando cuánto faltaba para que todo esto fuera suyo. El último fue Esteban, mi hijo menor, el mimado. Llegó solo, con esa sonrisa de niño que sabía que podía conseguirlo todo. ¡Vieja!, gritó desde la entrada. ¡Qué bien huele! Pensé que con lo del ictus ya no podrías ni freír un huevo. La hierba mala nunca muere, hijo, respondí, dejándome abrazar por él. Su abrazo fue breve, flojo, olía a tabaco caro y a colonia de marca. Nos sentamos a la mesa. Anselmo estaba en la cabecera, limpio y peinado gracias a la enfermera que había contratado y a la que había dado el día libre para que no hubiera testigos. Mi marido miraba el mantel con los ojos vacíos, perdido en su laberinto. «Papá está peor, ¿no?», comentó Roberto, sirviéndose vino sin preguntar. «Parece un mueble». «Está cansado», dije suavemente, sirviendo el estofado. «Coman, que se enfría». La comida transcurrió entre el tintineo de los cubiertos y las conversaciones cruzadas de mis hijos. Hablaban de sus trabajos, de sus viajes, de sus problemas gravísimos con el servicio doméstico o las letras de los coches. Yo comía en silencio, observándolos. Era fascinante y aterrador. Durante años había interpretado su egoísmo como despiste. «Son jóvenes, están ocupados», me decía. Pero ahora, con la venda caída, veía la crudeza de su narcisismo. Ninguno me preguntó qué tal estaba. Ninguno mencionó los 40 días que pasé mirando el techo del hospital. Para ellos, yo era un electrodoméstico que se había estropeado temporalmente,
y que ahora volvía a funcionar. «Oye, mamá», interrumpió Carlos con la boca llena, hablando de todo un poco. «Necesito que firmes unos papeles para la cesión de los terrenos del sur. Hay un comprador interesado y no podemos dejar pasar la oportunidad. El dinero nos vendría muy bien a todos. Ya sabes, para arreglar la casa, ponerte una enfermera, esas cosas». Apreté el mango de mi tenedor hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La audacia era insultante. Querían vender los terrenos para ponerme una enfermera, cuando yo llevaba años cuidando de su padre sola. «Sí, mamá», añadió Lucía, limpiándose la comisura de los labios. «Y lo de las tarjetas. Es ridículo que el banco nos bloquee. Tienes que ir mañana mismo a firmar lo que sea necesario. Yo no puedo estar sin liquidez. Los chicos tienen campamento de verano. Y yo necesito el aval para el crédito del bufete», apuntó Roberto. «Papá siempre firmaba sin leer. Tú deberías hacer lo mismo, es puro trámite». Miré a Anselmo. Él seguía en su mundo, ajeno a los buitres que picoteaban su legado. De pronto, soltó una risita infantil y señaló a Esteban. «El niño rompió el jarrón», balbuceó Anselmo. Todos se callaron un segundo, incómodos, y luego soltaron una carcajada colectiva, condescendiente. «Está loco de atar», dijo Esteban riendo. «Pobre viejo. Oye, mamá, en serio, deberíamos ir mirando una residencia para él. Esto ya no es vida para ti. Y francamente, la casa huele a viejo». Ese fue el momento. Sentí un calor frío, si es que eso existe, subir desde mis pies hasta mi garganta. La casa huele a viejo. La casa que les dio cobijo. El padre que les dio la vida. Me levanté despacio. El dolor en mi pierna era agudo, pero me ayudaba a mantenerme enfocada. «¿Quieren postre?», pregunté con voz dulce. «Claro, mamá». «¿Hiciste flan?», preguntó Carlos. «No. Hoy tengo algo mejor». Fui a la cocina. Mis pasos resonaban en el pasillo. Abrí el cajón donde había guardado la carpeta azul que el notario me había entregado el viernes. La carpeta contenía las copias de la revocación de poderes, la notificación de venta de la casa y, lo más importante, el Nuevo Testamento. También saqué el libro negro de Anselmo. Regresé al comedor con la carpeta y el cuaderno apretados contra mi pecho. Al verme entrar, hubo un ligero cambio en la atmósfera. Quizás fue mi cara, que ya no tenía la máscara de sumisión, o quizás fue el silencio pesado que traje conmigo. Me senté de nuevo. No serví postre. Puse el cuaderno de cuero negro sobre la mesa, apartando la fuente de estofado. El sonido del libro golpeando la madera hizo que Roberto dejara su copa. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «Esto, hijos míos, es la memoria de su padre», dije acariciando la tapa. «Aquí está anotado cada centavo que nos pidieron prestado y que juraron devolver, cada urgencia, cada capricho, cada mentira». Lucía se puso pálida. Esteban soltó una risa nerviosa. «Mamá, por favor, no empieces con cuentas del pasado. Somos familia». «Exacto», interrumpí, y mi voz sonó dura como el acero. «Somos familia, y por eso les invité hoy. Porque la familia se dice la verdad a la cara». Abrí la carpeta azul. Saqué 5 sobres blancos, sellados. Había escrito el nombre de cada uno con mi mejor caligrafía. «Carlos, mencionaste los terrenos del sur», dije mirándolo a los ojos. «Y tú, Lucía, las tarjetas bloqueadas. Y tú, Roberto, el aval». Deslicé los sobres por la mesa hacia ellos, como una croupier repartiendo la última mano de póker. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel, que apenas había hablado, siempre el más cobarde. «Ábranlo», ordené. Ellos se miraron entre sí, dudando. Había miedo en sus ojos. Ese miedo primitivo de quien sabe que ha hecho mal y teme el castigo. Pero la codicia pudo más. Pensaron que eran cheques. Pensaron que, al final, la vieja se había ablandado y les estaba repartiendo la herencia en vida para librarse de problemas. Roberto fue el primero en rasgar el sobre. Sacó el papel y leyó. Su ceño se frunció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca se abrió para decir algo que no salió. «¿Mamá?», susurró Lucía, leyendo su propia carta. Sus manos empezaron a temblar. Esto tiene que ser una broma». «No es una broma», dije, recostándome en la silla y cruzando las manos sobre mi regazo. «Es la realidad. En los papeles no había cheques.
Había una copia simple de una escritura de compraventa con fecha futura y una carta notarial notificándoles el cese inmediato de cualquier ayuda financiera, así como la exigencia de desalojo de cualquier propiedad que estuviera a nombre de Anselmo o mío y que ellos estuvieran usando indebidamente, como el apartamento de la playa que Carlos usaba para sus fiestas. Se comunica a los herederos forzosos, leyó Roberto en voz alta, con la voz estrangulada, que el patrimonio de los señores Vargas ha sido puesto en fideicomiso irrevocable para su propio disfrute y cuidado médico. ¿Qué?, gritó Esteban, poniéndose de pie de un salto. «¡No puedes hacer eso! ¡Es nuestro dinero! ¡Es la herencia de papá!». «Siéntate, Esteban», dije sin levantar la voz, pero con tal autoridad que él, un hombre de 40 años, obedeció instintivamente. El dinero era de su padre y mío, y digo era, porque a partir de mañana dejará de estar disponible para ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía la respiración agitada de mis 5 hijos y el leve zumbido de la nevera en la cocina. Me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza, como si la madre servil que conocían hubiera sido poseída por un demonio. Y en cierto modo, así era. Me había poseído el demonio de la dignidad. ¿Por qué?, preguntó Lucía, con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Por qué nos haces esto? Porque pasé 40 días en un hospital, respondí, y cada palabra era un martillazo. 40 días, 960 horas. Y ninguno de ustedes apareció, ni una llamada, ni una visita. Me dejaron morir sola, esperando que la naturaleza hiciera su trabajo para venir a repartirse el botín. Estábamos ocupados, intentó excusarse Carlos. «Cállate», golpeé la mesa con la mano abierta, haciendo saltar los cubiertos. «No se atrevan a insultar mi inteligencia ahora. Estaban esperando a que me muriera. Lo sé. Lo vi en sus caras cuando entraron hoy. No vinieron a ver si estaba bien. Vinieron a ver por qué el cajero automático se había cerrado». Me puse de pie, apoyándome pesadamente en el bastón. Me sentía gigante. «La casa se ha vendido», solté la bomba final. «Tienen 2 semanas para sacar cualquier cosa que quieran conservar de sus antiguas habitaciones. El resto se va a la basura». El caos estalló. Gritos, reclamos, llantos histéricos. Roberto amenazaba con impugnar el testamento por demencia senil. Lucía lloraba diciendo que la iba a arruinar. Esteban pateó una silla. Yo permanecí inmóvil en el centro del huracán, tranquila, intocable. Miré a Anselmo. Él me miró de vuelta y por un segundo juraría que vi un destello de lucidez en sus ojos, una chispa de orgullo. Había ejecutado la trampa perfecta. Los había atraído con la promesa de comida y dinero, solo para servirles la verdad más amarga de sus vidas. Ya no había vuelta atrás. La guerra había sido declarada, pero lo que ellos no sabían era que yo ya había ganado antes de que empezara la batalla. «La comida ha terminado», dije señalando la puerta. «Márchense. Tengo que hacer las maletas». Mientras salían, humillados y furiosos, supe que nunca más volvería a ser la víctima de mi propia sangre. La calma que siguió a aquella comida dominical fue engañosa, como el retroceso del mar antes de un tsunami. Mis hijos se habían marchado de la casa entre portazos y amenazas veladas, dejando tras de sí el eco de su indignación y los platos sucios que por primera vez en mi vida no tuve la menor intención de lavar. Esa noche dormí profundamente, arrullada por la certeza de que la maquinaria que había puesto en marcha ya era imparable. Sin embargo, sabía que la bestia herida es la más peligrosa, y mis hijos, criados en la comodidad y la certeza de su herencia, estaban a punto de lanzar su último y desesperado zarpazo. No tuve que esperar mucho. 3 días después de la última cena, recibí una notificación judicial. No fue una llamada, ni una visita. Fue un burofax, frío e impersonal, entregado por un mensajero que evitó mirarme a los ojos al ver mi bastón y mi fragilidad aparente. Al abrir el sobre con mis manos torpes pero decididas, leí lo que Roberto, mi propio hijo, había orquestado. Era una solicitud de incapacitación. Alegaban que el accidente cerebrovascular había mermado mis facultades mentales, que estaba siendo víctima de influencias externas y que mis decisiones recientes,
La venta de los activos, el bloqueo de las cuentas, eran fruto de una demencia senil galopante. Solicitaban la tutela legal inmediata sobre mí y sobre los bienes de Anselmo. Sentí una náusea profunda, un sabor a hiel que me subió por la garganta. No era miedo, era asco. Mi primogénito, aquel niño al que enseñé a leer, estaba dispuesto a declararme loca ante un juez con tal de recuperar el control de la chequera. «Así que quieren guerra», murmuré, dejando el papel sobre la mesa de la cocina, justo al lado del cuaderno negro de Anselmo. «Pues tendrán una guerra nuclear». Llamé a Alberto, mi notario y único aliado en esta trinchera. «Ya lo tengo, Ramona», me dijo antes de que yo pudiera hablar. Su voz sonaba grave. «Roberto ha movido hilos rápidos. Ha convocado una junta de conciliación previa a la demanda en mi despacho para mañana a las 10. Traerá a un psiquiatra forense privado. Quieren acorralarte, hacerte firmar la reversión de los poderes bajo la amenaza de encerrarte en un psiquiátrico». «Que vengan», respondí, sintiendo cómo la sangre, antes espesa y lenta, corría ahora con la fuerza de un río desbordado por mis venas. «Prepara la sala de juntas, Alberto, y asegúrate de que haya café. Van a necesitarlo para tragarse lo que les tengo preparado». La mañana siguiente amaneció gris, con ese cielo de panza de burro que presagia tormenta. Me vestí con un cuidado ceremonial. Elegí un vestido azul marino, sobrio, de tela recia, y me puse el collar de perlas que Anselmo me regaló en nuestro 20º aniversario. No me maquillé para ocultar mis arrugas, las dejé visibles como mapas de mi experiencia. Quería que vieran cada año, cada sacrificio grabado en mi piel. Llegué al despacho notarial 15 minutos antes de la hora. Alberto me recibió con un abrazo breve y tenso. «¿Estás segura de esto, Ramona?», me preguntó, revisando unos documentos sobre su escritorio. «Si ellos logran convencer al juez de que no estás en tus cabales, podrían congelar el fideicomiso». «Nadie va a congelar nada, Alberto. Hoy se acaba la dinastía de los Vargas». A las 10 en punto, la puerta se abrió. Entraron en tropel, como una manada de lobos hambrientos pero elegantes. Roberto encabezaba la marcha, con su traje impecable y un maletín de cuero. Detrás venían Lucía, con los ojos hinchados, seguramente de rabia, no de pena. Carlos, Esteban y Miguel. Cerraba el grupo un hombre bajito, de gafas redondas y mirada escrutadora, que deduje era el psiquiatra. Se sentaron al otro lado de la larga mesa de caoba. Yo permanecí en la cabecera, sola, con mi bastón apoyado contra la silla y el libro negro de Anselmo frente a mí. El silencio era denso, cargado de electricidad estática. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y el roce de la tela de sus ropas al acomodarse. «Mamá», empezó Roberto, utilizando ese tono condescendiente que usan los abogados cuando creen tener el caso ganado. «Estamos aquí porque nos preocupas. Nos preocupas mucho». «Ahórrate el teatro, Roberto», corté en seco, mi voz resonando clara y firme en la sala. «No estamos en un tribunal y yo no soy el jurado. Ve al grano». El psiquiatra carraspeó y abrió una libreta. «Señora Vargas», intervino el hombrecillo con suavidad venenosa. «Sus hijos me han comentado que ha tenido usted comportamientos erráticos últimamente. Cambios de humor, decisiones impulsivas, agresividad, son secuelas comunes tras un ictus. Queremos ayudarla». Lo miré fijamente hasta que bajó la vista. «Doctor, ¿le han comentado mis hijos también que pasé 40 días ingresada y que la única visita que recibí fue la de mi vecina?», pregunté. El hombre parpadeó, incómodo. «¿Le han dicho que, al recibir el alta, tuve que tomar un taxi sola porque nadie podía venir?» «Eso no viene al caso, mamá», interrumpió Lucía, golpeando la mesa con una uña manicurada. «El punto es que estás dilapidando el patrimonio familiar. Has vendido la casa. Has bloqueado las cuentas de papá. Eso no es racional. Es venganza. Y una persona vengativa no está capacitada para administrar millones. Es protección», corregí. «Pero continúen. Quiero escuchar todas sus cartas antes de mostrar las mías». Roberto se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura. Sacó un documento de su maletín y lo deslizó hacia mí. «Es un acuerdo de revocación, mamá. Fírmalo. Devuélvenos el control de las cuentas y la gestión de los bienes. A cambio, nosotros nos encargaremos de todo. Te buscaremos una buena residencia, una de lujo, donde te cuiden a ti y a papá.
No tendrás que preocuparte por nada más. Si no firmas, hizo una pausa dramática, presentaremos la demanda de incapacitación hoy mismo. Tenemos testimonios, tenemos informes médicos preliminares. Te declararán incompetente, mamá. Y entonces, nosotros tomaremos el control de todas formas, pero tú terminarás tus días tutelada por el Estado o en un sanatorio. No nos obligues a hacer esto. Miré el papel. Las letras bailaban un poco ante mis ojos cansados, pero el mensaje era claro. Rendición incondicional. Querían que volviera a ser la oveja mansa para poder seguir trasquilándome. Miré a mis 5 hijos. Esteban miraba su reloj, aburrido. Carlos revisaba su teléfono bajo la mesa. Miguel se mordía las uñas. Lucía me miraba con odio puro. Y Roberto me miraba con la frialdad de un extraño. En ese momento, el último hilo de duda se rompió. No eran mis niños. Eran desconocidos que compartían mi apellido. ¿Han terminado?, pregunté, con una calma que los desconcertó. Firma, mamá, insistió Roberto, empujando un bolígrafo hacia mí. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve un momento, sintiendo su peso. Luego, con un movimiento lento y deliberado, lo dejé caer al suelo. El sonido seco del plástico contra la madera fue como un disparo. Alberto, dije sin apartar la vista de Roberto, haz pasar al doctor Arriaga, por favor. La puerta lateral se abrió y entró el doctor Arriaga, el jefe de neurología del hospital donde había estado ingresada, y una eminencia reconocida en toda la ciudad. Mis hijos se quedaron de piedra. Roberto palideció. Buenos días, saludó el doctor con voz de barítono, sentándose a mi lado. He venido a petición de doña Ramona para certificar su estado mental. Roberto tartamudeó. Pero nosotros tenemos a nuestro propio especialista. Su especialista no ha examinado a la paciente, joven, replicó Arriaga con desdén. Yo la he tratado durante 40 días. Y esta mañana, antes de esta reunión, le he realizado una evaluación cognitiva completa ante 2 testigos. El doctor sacó un informe sellado y lo puso sobre la mesa. Doña Ramona Vargas está en plena posesión de sus facultades mentales. Su razonamiento es lúcido, su memoria está intacta y su capacidad de juicio es superior a la de muchos presentes en esta sala. Cualquier intento de incapacitarla será desestimado por cualquier juez con 2 dedos de frente, y yo mismo testificaré en su contra por intento de fraude procesal y abuso de mayor. El silencio en la sala se transformó. Ya no era eléctrico, era sepulcral. Roberto se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los tendones. La amenaza de la incapacitación se había evaporado. Ahora, dije, tomando el control absoluto de la habitación, hablemos de negocios. Abrí el libro negro. El sonido de las tapas de piel al abrirse resonó como el de un ataúd. Ustedes hablan de patrimonio familiar, comencé, pasando las páginas con mis dedos deformados por la artritis, pero firmes por la ira. Hablan de herencia, pero se les olvida una lección básica de contabilidad. Para haber ganancias, primero hay que cubrir las deudas. ¿De qué hablas?, susurró Miguel con voz temblorosa. Hablo de lo que ustedes le deben a esta familia. Empecé a leer. Roberto Vargas, préstamo de 2010 para la fianza del bufete, $40,000, nunca devuelto. Préstamo de 2015 para inversiones fallidas, $25,000, nunca devuelto. Intereses acumulados según la tasa legal. Hice un cálculo mental rápido. Suman más de $100,000. Roberto abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Lucía Vargas, continué, implacable. Pago de hipoteca de emergencia en 2012, $30,000. Viajes a Europa cargados a la tarjeta de empresa de tu padre, $15,000. Joyas, ropa, colegios. Total deuda principal, $80,000. Seguí con Carlos, con Esteban, con Miguel. Desgrané sus vidas, sus fracasos financieros cubiertos por nosotros, sus caprichos pagados con el sudor de Anselmo y mis privaciones. Cada cifra era una bofetada, cada fecha un recordatorio de su parasitismo. Cuando terminé, cerré el libro. La suma total de lo que han extraído de sus padres supera con creces lo que les correspondería de legítima en cualquier herencia. Dije mirándolos uno a uno. Ustedes ya cobraron su herencia. Se la gastaron en coches, en amantes, en apariencias. Se la comieron en vida. Eso no tiene validez legal.
intentó defenderse Roberto, aunque su voz sonaba rota. Son donaciones, no hay contratos. No, no son contratos, admití. Pero es la verdad moral, y ahora, la verdad legal. Alberto, por favor. El notario se adelantó y entregó a cada uno una copia de la escritura final que habíamos firmado el día anterior. La casa ha sido vendida esta mañana, anunció Alberto con profesionalidad. El dinero de la venta, junto con la liquidación de las inversiones restantes, ha sido transferido íntegramente a un fideicomiso irrevocable de administración. ¿Y quién es el beneficiario?, preguntó Esteban desesperado. Los beneficiarios únicos son Ramona Vargas y Anselmo Vargas, respondió Alberto. El fideicomiso tiene instrucciones estrictas. El capital se usará exclusivamente para garantizar el mejor nivel de vida posible para ambos hasta el último día de sus vidas. Enfermeras 24 horas, terapias, viajes y la mejor suite en la residencia asistida El Atardecer, donde ambos se mudarán mañana mismo. ¿Y el remanente?, preguntó Carlos, siempre pensando en el sobrante. Cuando ellos falten, ¿qué pasa con lo que sobre? Sonreí. Fue la sonrisa más triste y a la vez más liberadora de mi vida. Ahí está la belleza del plan, hijo. El fideicomiso tiene una cláusula de extinción. Si al momento de mi muerte o la de su padre queda algún centavo, este será donado íntegramente a la Fundación de Ayuda al Anciano Abandonado. Ni un solo dólar irá a parar a sus bolsillos. La revelación cayó sobre ellos como una losa de cemento. Vi cómo la comprensión se abría paso en sus rostros. No había dinero, no había casa, no había futuro asegurado a mi costa. Se habían quedado sin la red de seguridad que habían dado por sentada toda su vida. «No puedes hacernos esto», sollozó Lucía, rompiéndose por fin. «Mamá, tengo deudas. Contaba con la venta de los terrenos para pagar la hipoteca. Me van a embargar». Me levanté, apoyándome con fuerza en mi bastón. Me dolía la cadera, pero mi alma estaba erguida. «Entonces tendrás que trabajar, hija, como hicimos tu padre y yo, como hace la gente decente». Caminé hacia la puerta. El doctor Arriaga me ofreció su brazo, pero lo rechacé amablemente. Necesitaba salir de allí por mi propio pie. «Mamá, espera», suplicó Roberto levantándose y bloqueando mi camino. Tenía lágrimas en los ojos, pero ya no sabía si eran de arrepentimiento o de pánico. «¿Y nosotros? ¿Qué somos ahora para ti? ¿Ya no somos tus hijos?». Me detuve y lo miré. Vi al hombre de 50 años, egoísta y vacío, y busqué en sus ojos al niño que una vez acuné. Pero ese niño se había ido hacía mucho tiempo, devorado por la ambición. «Ustedes son adultos», le dije con suavidad, pero sin calidez. «¿Y yo? Yo soy una mujer que acaba de recuperar su vida. Pasé 40 días esperando que fueran mis hijos. Ahora, ustedes tendrán el resto de sus vidas para aprender a ser hombres y mujeres. Pero, ¿y si te pasa algo?», preguntó él desesperado. «¿Quién te va a cuidar?». Me reí, una risa seca y corta. «Tengo dinero, Roberto, y he aprendido a la fuerza que, en este mundo, el dinero compra mejores cuidados que la sangre ingrata». Me giré hacia Alberto. «Termina el papeleo. No quiero volver a verlos hasta que aprendan a respetar, si es que alguna vez lo hacen». Salí del despacho notarial. Al cruzar el umbral, dejé atrás los gritos ahogados, los llantos histéricos y las recriminaciones mutuas que empezaban a estallar entre ellos. «Tú tuviste la culpa. Te dije que no la presionaras. Estamos arruinados». Se devorarían entre ellos como siempre habían hecho, pero yo ya no estaba allí para mediar. Bajé a la calle. El sol había logrado romper las nubes y brillaba sobre el asfalto mojado. Respiré hondo el aire contaminado de la ciudad y me supo a gloria. Me supo a libertad. Un coche negro, elegante y discreto, me esperaba en la acera. No era un taxi. Era el servicio de transporte privado que había contratado para llevarme de vuelta a casa, recoger a Anselmo y llevarnos a nuestro nuevo destino. El conductor, un joven uniformado, me abrió la puerta. «¿A dónde vamos, señora Vargas?». Me acomodé en el asiento de cuero suave, sintiendo que por primera vez en años el futuro no era una carga, sino un horizonte abierto. «A casa, muchacho, a recoger a mi marido. Nos vamos de vacaciones».
Mientras el coche arrancaba, miré por la ventanilla hacia el edificio de la notaría. No sentí pena, no sentí culpa. Solo sentí la inmensa paz de quien ha soltado un saco de piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. La revelación había sido brutal, sí, pero necesaria. Les había quitado el dinero para devolverles, quizás, la oportunidad de ganarse su propia dignidad. Aunque, conociéndolos, dudaba que aprovecharan la lección. Pero eso ya no era problema mío. Yo tenía una cita con la vida, y llegaba 40 días tarde. No pensaba desperdiciar ni un minuto más. «Ponga música, por favor», le pedí al conductor. Algo alegre, un bolero quizás. Y mientras la música llenaba el coche, cerré los ojos y sonreí, sabiendo que el golpe final había sido maestro. No había sido venganza, había sido justicia poética. Y la justicia, cuando llega tarde, sabe aún más dulce. El traslado a la residencia, el atardecer, ocurrió 2 días después de la tormenta en la notaría. No miré atrás cuando el coche negro cruzó la verja de hierro de mi antigua casa por última vez. Vi por el espejo retrovisor cómo un operario colocaba el cartel de «vendido» sobre el césped que mis hijos nunca quisieron cortar. Esa imagen, lejos de provocarme nostalgia, me llenó los pulmones de un aire limpio, libre del moho de los recuerdos ingratos. La suite que había reservado para Anselmo y para mí no tenía nada que envidiarle a los hoteles de lujo que Lucía solía presumir en sus redes sociales. Tenía 2 habitaciones amplias, un salón con ventanales que miraban a un jardín de hortensias y, lo más importante, un botón rojo junto a la cama que, al presionarlo, traía ayuda inmediata y amable, no resoplidos ni quejas. Recuerdo la primera noche allí. Anselmo dormía en su cama articulada, con sábanas de algodón egipcio, recién bañado y afeitado por un enfermero robusto llamado Jorge, que lo trataba con una delicadeza que mis hijos jamás conocieron. Yo me senté en el balcón, envuelta en una bata de seda que me había comprado esa misma tarde. El silencio de la noche no era el silencio aterrador de mi casa vacía, era un silencio de paz, solo roto por el canto de los grillos y el lejano murmullo de una fuente. Me serví una copa de vino tinto, era un reserva caro. Me lo bebí despacio, dejando que el líquido oscuro calentara mi garganta, y por primera vez en 40 años, no pensé en qué cocinaría mañana, ni en si alcanzaría el dinero para la luz, ni en si Roberto llamaría para pedir un aval. Esa noche dormí 9 horas seguidas, sin pastillas, sin pesadillas. Durante las primeras semanas, la realidad de mi nueva vida se asentó como un bálsamo sobre mis heridas. La rutina de la servidumbre desapareció. Ya no era yo quien frotaba las manchas del suelo, ni quien cargaba con el peso muerto de mi marido para llevarlo al baño. Ahora, mi única obligación era decidir si quería desayunar en la terraza o en el comedor principal, y si prefería leer en la biblioteca o pasear por los senderos de grava. Sin embargo, el mundo exterior, ese mundo de hienas que había dejado atrás, intentó arañar los muros de mi fortaleza. Alberto, mi notario, se convirtió en mi único enlace con la realidad de mis hijos. Venía a visitarme los viernes por la tarde, trayendo pasteles de almendra y un informe detallado de la debacle. Nos sentábamos en el salón privado y yo escuchaba con una atención casi clínica, desprovista de dolor. Roberto tuvo que cerrar su despacho en el centro. Me contó Alberto una tarde, mientras revolvía su té. Al parecer, sin tu aval y con las deudas que tenía ocultas, el banco ejecutó las garantías. Ahora trabaja como asociado junior en un bufete de segunda categoría. Gana lo justo para pagar el alquiler de un apartamento pequeño. Su esposa lo dejó, por cierto. Dijo que no se había casado para vivir con estrecheces. Asentí, masticando un trozo de pastel. La noticia no me alegró, pero tampoco me entristeció. Era la consecuencia lógica de una vida construida sobre cimientos de barro. ¿Y los demás?, pregunté. Lucía vendió el coche y sacó a los niños del colegio privado. Hubo un escándalo en el club social cuando le rechazaron la tarjeta en una cena benéfica. Ahora hace pasteles para vender por internet. Curioso, ¿no? La que decía que la cocina era para el servicio. Sonreí ante la ironía. La vida, pensé, tenía un sentido del humor retorcido pero justo. Carlos y Esteban están viviendo juntos en un piso compartido en las afueras, continuó Alberto. Se pelean mucho, según me cuentan.
Se culpan mutuamente de no haberte cuidado mejor para asegurar la herencia. Miguel. Bueno, Miguel es el que peor lo lleva. Me llamó ayer llorando, preguntando si podía verte. No, respondí de inmediato. La palabra salió de mi boca dura y redonda como una piedra de río. Le dije que no era posible, Ramona, pero insistió. Dijo que te extrañaba. Extraña mi dinero, Alberto, extraña la seguridad. Si me extrañara a mí, habría ido al hospital. 40 días, Alberto. 40 días. Esa cifra seguía siendo mi escudo y mi espada. Cada vez que sentía un atisbo de debilidad maternal, recordaba el techo blanco de la habitación 304 y el sonido de mis propios sollozos ahogados en la almohada. Y la debilidad desaparecía, reemplazada por una dignidad férrea. El intento de invasión ocurrió un mes después de mi llegada a El Atardecer. Estaba en el jardín, podando unos rosales bajo la supervisión del jardinero, una actividad que había descubierto que me relajaba inmensamente. El sol de la mañana era tibio y agradable. De pronto, vi un alboroto en la garita de seguridad de la entrada principal. Un coche viejo y ruidoso se había detenido frente a la barrera. Reconocí la figura que gesticulaba violentamente frente al guardia de seguridad. Era Esteban. Me quedé inmóvil, con las tijeras de podar en la mano, observando la escena desde la distancia, protegida por la verja y por mi nueva vida. El guardia, un hombre alto y profesional, no cedía. Esteban señalaba hacia el interior, gritando cosas que el viento se llevaba. Vi cómo sacaba el móvil, seguramente para llamarme, pero mi teléfono nuevo tenía su número bloqueado desde hacía semanas. Al ver que no lograba nada, Esteban se agarró a los barrotes de la puerta y gritó. Esta vez sí lo escuché. «¡Mamá! Sé que estás ahí. ¡Sal! ¡No tienes derecho! ¡Soy tu hijo!». El jardinero, un muchacho joven, me miró con preocupación. «Señora Vargas, ¿quiere que llame a alguien? ¿Es ese hombre familia suya?». Me quité los guantes de jardinería con calma, sacudiendo la tierra de mis manos. Miré a Esteban, ese hombre de 40 años que hacía una rabieta de niño pequeño en la puerta de mi refugio. Lo miré y no sentí el impulso de correr a consolarlo. No sentí la necesidad de abrir la cartera para solucionar su problema. «No, hijo», le respondí al jardinero, y mi voz fue firme. «Ese hombre no es familia. Es solo un conocido del pasado que se equivocó de dirección». El guardia de seguridad hizo una llamada, y minutos después, un coche de policía apareció discretamente. Esteban se subió a su vehículo y se marchó, dejando tras de sí una nube de humo negro y la confirmación de que yo había tomado la decisión correcta. Regresé a mis rosas. Corté una flor marchita con un chasquido seco. Así de fácil era cortar lo que ya no servía. Con el paso de los meses, mi transformación se completó. La Ramona encorvada, vestida siempre de gris y marrón, desapareció. En su lugar, emergió una mujer que usaba blusas de colores vivos, que se pintaba los labios de color coral y que caminaba erguida a pesar del bastón. Descubrí que tenía pasiones que habían estado dormidas bajo décadas de servidumbre. Me gustaba la música clásica, me gustaba el cine antiguo, me gustaba conversar. Hice amistades en la residencia. Doña Carmen, una viuda de un diplomático, y el señor Benítez, un profesor jubilado, se convirtieron en mi nueva familia. Con ellos hablaba de libros, de política, de arte. Nunca hablábamos de enfermedades ni de hijos ingratos. Anselmo, en su mundo de niebla, también pareció encontrar paz. Ya no tenía esos episodios de agitación que sufría en casa. Los medicamentos adecuados y la atención constante lo mantenían sereno. A veces, cuando me sentaba a su lado y le tomaba la mano, él me miraba y sonreía. «Qué guapa estás hoy, Clara», me decía, confundiéndome con algún amor de su juventud o quizás con su madre. Al principio me dolía, pero luego comprendí que no importaba el nombre. Importaba que él se sentía amado y cuidado. Yo cumplía mi promesa de esposa, en la salud y en la enfermedad. Lo estaba cuidando mejor que nunca, precisamente porque había tenido el coraje de usar los recursos que construimos juntos para nosotros, y no para quienes esperaban nuestra muerte. El momento cumbre de mi nueva vida llegó en Navidad. Las Navidades pasadas siempre habían sido un calvario para mí. Días enteros en la cocina, preparando pavos y ensaladas para 20 personas, comprando regalos que nadie agradecía,
limpiando el desastre después de que todos se marcharan con las sobras en tuppers. Esta Navidad fue diferente. La residencia organizó una cena de gala. Me puse un vestido de terciopelo verde oscuro que había comprado en una boutique del centro, con ayuda de una asesora de imagen que contraté por puro capricho. Me peinaron en el salón de belleza del complejo. Me miré al espejo y vi a una gran dama. Mis arrugas estaban ahí, sí, pero ya no eran surcos de amargura. Eran líneas de expresión de una vida que por fin me pertenecía. Bajé al comedor del brazo del señor Benítez. Había música de piano en vivo. Las mesas estaban decoradas con velas y flores frescas. Comimos langosta y bebimos champán. A mitad de la cena, un camarero se acercó a mi mesa con una bandeja de plata. Había 5 cartas sobre ella. Señora Vargas, llegaron esto por correo esta mañana. El director pensó que querría verlas. Reconocí las caligrafías al instante. Eran cartas de mis hijos. Seguramente llenas de disculpas falsas, de fotos de los nietos usadas como chantaje emocional, de súplicas veladas por dinero. La Navidad ablanda los corazones, o al menos eso esperaban ellos. El señor Benítez me miró, interrogante. ¿Malas noticias, Ramona? Miré los sobres. Podía abrirlos. Podía leer sus palabras y dejar que el veneno entrara de nuevo, aunque fuera una gota. Podía sentir pena por su Navidad precaria, comparada con mi abundancia. Pero luego recordé el hospital. Recordé el nadie que respondía la enfermera. Recordé que yo no les debía nada. Ellos tuvieron 40 años de mi amor incondicional y lo tiraron a la basura. No merecían ni un minuto de mi noche de gala. No son noticias, dije, tomando los sobres sin abrirlos. Es solo correo basura. Le pedí al camarero un encendedor. Él, sorprendido pero obediente, sacó uno de su bolsillo y encendió la llama. Allí mismo, sobre el cenicero de cristal de la mesa, quemé las cartas una por una. Vi cómo el papel se ennegrecía y se retorcía, cómo los nombres de Roberto, Lucía, Carlos, Esteban y Miguel se convertían en ceniza gris. No sentí dolor, sentí una liberación absoluta. Era un ritual de purificación. A la salud de los nuevos comienzos, brindó doña Carmen, levantando su copa, entendiendo sin preguntar. A la salud de la dignidad, respondí, chocando mi copa con la suya. El sonido del cristal fue la música más dulce de la noche. 6 meses después, Anselmo falleció. Se fue en sueños, una tarde de abril, mientras yo le leía poesía en el jardín. Fue una muerte dulce, tranquila, la muerte de un hombre que vivió sus últimos días rodeado de confort y atenciones. El funeral fue privado, estrictamente privado. Di órdenes precisas de que no se permitiera la entrada a nadie que no estuviera en una lista muy corta. Alberto, Gertrudis, a quien mandé traer en un coche privado, y mis amigos de la residencia. Mis hijos se enteraron por el obituario en el periódico, un día después del entierro. Sé que fueron al cementerio. Sé que lloraron ante la tumba de mármol negro que elegí para él. Quizás lloraron por su padre, o quizás lloraron porque con él se enterraba definitivamente cualquier esperanza de recuperar la fortuna familiar. No me importó. Yo ya había llorado a mi marido años atrás, cuando la enfermedad se llevó su mente. Tras la muerte de Anselmo, pensé que me sentiría sola. Pero ocurrió lo contrario. Me sentí completa. Había cumplido mi misión. Había protegido su legado y su dignidad hasta el final. Y ahora, el resto del tiempo que me quedara era exclusivamente mío. Decidí viajar. Siempre había querido ver Italia. Anselmo prometió llevarme en nuestra luna de miel, pero el dinero no alcanzó. Luego vinieron los niños, la casa, las obligaciones, y Italia quedó como una postal descolorida en un cajón de sueños rotos. A mis 77 años saqué el pasaporte. Alberto intentó disuadirme suavemente. Ramona, es un viaje largo. ¿Tu salud? ¿Tu pierna? Mi pierna irá donde yo le diga, Alberto. Y si se cansa, alquilaré una silla de ruedas y contrataré a un joven guapo para que me empuje por las calles de Roma. Tengo el dinero, tengo el tiempo y por primera vez en mi vida, tengo las ganas. Y así lo hice. Escribo esto desde la terraza de un hotel en la costa amalfitana. El sol se pone sobre el mar Tirreno, tiñendo el agua de oro y púrpura. Tengo una copa de limoncello en la mesa y un libro abierto en el regazo. Mi bastón descansa contra la barandilla, compañero fiel de mis aventuras.
Ayer sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté por curiosidad. Era la voz de una niña. ¿Abuela?, dijo una vocecita temblorosa. Era la hija pequeña de Lucía, mi nieta Sofía. Mi corazón dio un vuelco. La sangre llama, dicen. Hola, Sofía, dije con suavidad. Abuela, mamá dice que si puedes mandarnos dinero para mi vestido de comunión. Dice que papá no tiene y que tú eres rica. El silencio que siguió fue espeso. Ahí estaba. No era amor, no era nostalgia. Era la enseñanza de la madre pasando a la hija, la cadena de parasitismo que intentaba engancharse de nuevo. Utilizaban a una niña inocente como herramienta de cobro. Sentí una pena infinita, no por mí, sino por esa niña que crecería aprendiendo que el amor tiene un precio y que la familia es un banco. Pásame a tu madre, Sofía, pedí. Escuché ruidos y luego la respiración agitada de Lucía. Mamá, escúchame bien, Lucía, dije mirando el mar infinito. No vuelvas a usar a tu hija para pedir limosna. Si Sofía quiere un vestido, cóselo tú, como yo cosí los tuyos. Si quiere una fiesta, hazle un pastel, como yo te los hacía. Enséñale a valerse por sí misma, o terminará tan vacía y sola como tú. Pero mamá, es tu nieta, gimió ella. Mis nietos son aquellos que vienen a verme sin pedir nada a cambio. Y hasta ahora, no conozco a ninguno. Adiós, Lucía, no vuelvas a llamar. Colgué y bloqueé el número. Luego, apagué el teléfono. Miré al horizonte. Una gaviota volaba solitaria contra el viento, fuerte, decidida. Me vi reflejada en ella. Había pasado por el fuego del abandono y había salido convertida en acero. Mis hijos pensaron que me castigaban con su ausencia en aquel hospital, pero me hicieron el regalo más grande de mi existencia. Me obligaron a priorizarme. Me enseñaron que el amor de madre no debe ser un suicidio lento, y que la vejez no es un tiempo para sobras, sino para el banquete principal. Bebí el último sorbo de mi licor. Mañana iré a Pompeya. Quiero ver las ruinas que sobrevivieron al volcán. Yo también soy una superviviente, una estructura que se mantuvo en pie cuando la lava de la traición lo cubrió todo. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí, a mis 77 años, que la dignidad es más espesa que la sangre. Y esa lección, queridos míos, vale más que toda la herencia que mis hijos perdieron por no saber ser humanos. Me llamo Ramona. Estoy sola, estoy viva y por fin soy inmensamente feliz.